Buenos días desde acá, desde la ciudad de Miami, en el sur de la Florida. Un gusto poderlos saludar a todos. Qué gusto que puedan estar algunos de ustedes conectados. Y vamos a hablar un poco hoy de qué es lo que está pasando o qué es lo que puede pasar con todas estas noticias que ha pasado últimamente, ¿no? Agradecer nuevamente a todas las personas que se están uniendo. Vamos a conversar unos 15-20 minutos al respecto. Primero que nada, ¿qué ha pasado? Estamos apenas primeros días de febrero, estamos 5 o 6 de febrero. Tenemos un nuevo gobierno aquí en Estados Unidos que asumió el 20 de enero, y en apenas pocos días, a las 7 o 8 semanas que asumió el gobierno, perdón, a los 7 o 8 días que asumió el gobierno, empezó a anunciar ciertas medidas. La primera medida que la anunció, no se concretó, pero la anunció, es que le iba a poner un arancel del 25% a los productos colombianos. Literalmente hubo una remesón, ¿no? Así como se mueve el teléfono, una remesón en todo el sector exportador colombiano por todo lo que eso implicaría. Imagínense un 25%. Finalmente llegaron a una negociación, finalmente llegaron a un acuerdo, y eso no es que se ha eliminado, eso quedó en stand-by. Es decir, puede darse más adelante como puede no darse. Luego, hace pocos días, a inicios de esta semana, se iba a dar un arancel también del 25% para México. Para México, el principal socio comercial de Estados Unidos para todo lo que es la parte agroindustrial agrícola, el principal proveedor de alimentos realmente de este país. Un 25% de arancel, lo cual tendría un impacto realmente muy, muy fuerte en el consumidor, en lo que consumimos, en lo que compramos aquí en este país. Lo mismo con Canadá. Llegan muchos productos de Canadá. Obviamente los productos que llegan de México son diferentes de Canadá por un tema clima, cultural, etc. También finalmente dio marcha atrás a inicios de esta semana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar atentos con esta nueva situación geopolítica que está pasando en Estados Unidos y cómo puede afectar o cómo puede beneficiar también a ciertos productores y exportadores de Latinoamérica? Esto es lo que vamos a conversar a lo largo de este live, y los invito a que si alguien tiene una pregunta, pues con mucho gusto la puede hacer para nosotros poder aclarar. Primero que nada, debemos entender qué es lo que es un arancel. Hay muchas personas que se preocupan y dicen, que eso lo paga el gobierno, eso lo paga. No, un arancel, y vamos a consultar a ChatGPT, que es lo que está de moda. Según ChatGPT, un arancel, ¿qué es? Es un impuesto o una tarifa que un país aplica a los productos importados, es decir, a los productos que vienen de terceros países. Su objetivo es regular el comercio, proteger las industrias y generar ingresos para el gobierno. Es decir, los aranceles se aplican para los productos que vienen de terceros países. No, el término arancel a un producto propio o producción propia no sería lo correcto. Entonces, un arancel es algo que viene de productos de terceros países. Normalmente, efectivamente, es para proteger a la industria. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay un arancel alto, por ejemplo, para las conservas de atún, ¿no? Las conservas de atún, aquí el que quiere vender conservas de atún tiene un arancel del 35% o del 15%, dependiendo si es un atún en aceite o un atún en agua. Eso es un arancel tremendamente alto, restrictivo, ¿no? Pero ¿por qué Estados Unidos pone ese arancel? Porque Estados Unidos tiene una flota pesquera importante, tiene 3 industrias muy grandes que están pescando atún alrededor del mundo. Entonces Estados Unidos tiene que proteger esas industrias. Bueno, no tiene, lo hace, lo protege. Estados Unidos va a proteger, por ejemplo, tiene aranceles para el banano, para el cacao, para el café. No. ¿Y por qué? La lógica es que no va a proteger algo donde no tiene producción. En cambio, Estados Unidos sí tiene aranceles para otro tipo de industrias, como por ejemplo el maíz, como por ejemplo el trigo, que son productos que sí producen. Entonces hay que tener muy claro eso. ¿Quién asume los aranceles? Es otra pregunta que tenemos que preguntarnos. Realmente los aranceles los asume el importador. Es decir, si yo estoy importando 3 contenedores de café de Colombia, o estoy comprando 3 contenedores de aguacate de México, es a mí como importador en que antes de liberar la carga en el puerto me van a cobrar esos aranceles adicionales. Es decir, a mí como importador me va a afectar en el flujo y en los números de mi negocio. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer como importador? Lo voy a traspasar ese costo al productor, al consumidor. Llámese a los distribuidores, y el distribuidor al supermercado, y el supermercado al consumidor. Es decir,
nos afecta a todos, en el bolsillo, realmente, a los que vivimos aquí en este país. ¿Puede Estados Unidos deliberadamente subir los aranceles? Sí, cualquier país puede de un momento a otro subir los aranceles. Lo que pasa es que igual, al momento de subir los aranceles, puede ser sujeto de sanciones, ¿no? ¿Y quiénes sanciones? Hay una organización que se llama la Organización Mundial del Comercio, que antes se llamaba el GATT, el General Agreement for Tariff for Trade and Tariff, y en el año 94 se crea la OMC. Para que tengan una idea, de aproximadamente 220, 225 naciones que hay en el mundo, cerca de 190, 195 son miembros de la OMC. Es decir, casi todos los países son parte de la OMC, y entre todos los países de la OMC hay unos techos consolidados de aranceles. Un país mañana puede decir, yo pongo un nuevo arancel. Sí, lo puede hacer, pero inmediatamente va a venir una sanción de la OMC, comercial, etcétera, o una retaliación. Es decir, Estados Unidos le pone a México un arancel, México se lo va a poner de vuelta. Estados Unidos le pone un arancel a Colombia, Colombia se lo va a poner de vuelta. ¿Por qué? Porque todos estos temas diplomáticos comerciales se basan en el concepto de la reciprocidad. Si tú me das, yo te doy. Si tú me quitas, yo te quito. Así funciona esto. Pero ¿qué pasa si realmente estos aranceles no han subido? Gracias a Dios se mantienen, pero hay una amenaza latente, por así decirlo, de que puedan subir. ¿Qué es lo que pasa si le suben realmente el arancel a México un 25% o a Colombia un 25%? Porque el presidente Trump ha sido muy claro. En este momento no ha tomado la decisión, ha quedado en stand-by, pero está esperando que los gobiernos cumplan con sus compromisos en tema migratorio, en tema de, ustedes saben, comercio, todo este comercio ilícito de drogas, etcétera, de sustancias ilícitas. Y es un arma de negociación finalmente. Donde mañana no lo cumplen o no lo hacen como el presidente considera que debe hacerse, estos aranceles pueden estar vigentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que estar atentos. Si usted que está conectado es un productor, un exportador de estos países donde se puede venir una retaliación comercial, hay que estar atentos. ¿Y quiénes se benefician? También hay otros países que se van a beneficiar. Por ejemplo, si Estados Unidos le pone un arancel al producto mexicano, recuerden que el aguacate es uno de los principales productos que se venden, ¿no? Incluso mi hija siempre lo recuerda y se sabe la canción esa de Avocado from Mexico. El aguacate es un producto muy posicionado aquí y que prácticamente más del 60% del aguacate que se consume o más en este país proviene de México. ¿Qué pasa si ese aguacate mañana tiene un arancel? Yo les aseguro que los importadores ya están conversando con productores colombianos, peruanos o de otros países con los cuales no tendría ese arancel. Ahora, ¿qué pasa si le suben los aranceles a México y a Colombia? Entonces ahí Perú tiene una oportunidad, ¿okay? ¿Qué pasa si le suben los aranceles a las rosas colombianas? Aproximadamente 6 de cada 10 rosas que se consumen aquí en este país provienen de Colombia. Ecuador debe estar atento, los floricultores deben estar atentos, como sé que lo estuvieron hace una semana, porque se venía San Valentín y donde eso se concretaba le daba la oportunidad de al menos duplicar sus exportaciones. Entonces, lo que puede pasar para un país, que puede ser malo, definitivamente muy malo, para otro país puede ser una oportunidad, porque finalmente en el comercio lo que no lo provee un país lo puede proveer otro, solo con distintos precios, pero a veces es un precio más alto, pero en distintas calidades. Entonces, ¿quiénes se benefician? Si estos aranceles llegan a subir, se pueden beneficiar Ecuador, se puede beneficiar Perú, se puede beneficiar Guatemala, se puede beneficiar Costa Rica, que son países que tienen de igual manera una producción de productos similares. Entonces, eso es muy importante. Ahora, si usted, quien está conectado, es un productor de aguacate, un productor de rosas o de un producto de estos que provienen de estos países donde puede haber un arancel, debe tomar ciertas estrategias. Primero que nada, una estrategia que hay que ir pensando es en vender su producto nacionalizado. Es decir, no venderle FOB al importador, que él haga la importación, porque si no él va a tener que asumir ese pago, sino que usted pueda vender su producto a través de un Incoterm como un DDP, o incluso crear una empresa aquí a través de un soft landing y usted traer su producto, nacionalizarlo y usted venderlo directamente a los distribuidores. Claro, usted va a tener que asumir ese arancel en caso que se llegue a dar, pero es una estrategia que se podría dar dependiendo de los números, dependiendo de qué tanto margen usted puede obtener o puede llegar a negociar.
Segundo, hay que reenfocar el target al nicho de mercado. Si mañana usted está vendiendo snacks y resulta que a su producto le ponen un arancel que antes no existía y eso se vendía en Walmart o en supermercados masivos, no quiere decir que el mercado de Estados Unidos se le va a cerrar. Sí, va a ser más difícil, va a estar cuesta arriba, como se dice, pero va a poder seguir vendiendo, pero probablemente tiene que vender a otro nicho de mercado, a un nicho de mercado más gourmet que esté dispuesto a pagar otro tipo de producto de calidad y donde a lo mejor ya no va a ser una marca blanca, la marca del distribuidor, sino que usted tiene que vender con su propia marca y ahí ya vienen otro tipo de esfuerzos. Perdón, parece que hubo una pequeña interrupción de conexión. Les decía que en ese momento ya vienen otro pequeño de esfuerzos como marketing, hay que hacer una labor o una gestión puerta a puerta aquí con distribuidores, etc. Pero también, ¿qué es lo que sugiero que deben hacer? Y los invito, por favor, si tienen alguna pregunta, que la puedan hacer. ¿Qué pasa si es que se llega a dar esto? Hay que buscar canales alternativos, como les decía, meter a distribuidores, meter a tiendas especializadas. Pero algo muy importante, que todas estas empresas que están en este riesgo deberían hacer, hay que estar hablando permanentemente con sus clientes, con sus importadores. Hablen con ellos y tomen una decisión de qué podría pasar o qué podrían hacer de manera conjunta, quién asume ese arancel, si lo van a asumir a medias, si lo va a asumir el exportador, en caso de que esos aranceles lleguen a estar bien. Entonces, eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, no esperemos a que esto pase. No, acuérdense la frase esta que dice, guerra avisada no mata gente. No esperemos a que esto pase. Hay que hablar con los compradores, hay que hablar con sus clientes y tener un plan B en caso de que esto llegue a suceder. Oye, mira, si esto llega a pasar, yo te voy a vender nacionalizado, yo voy a asumir el arancel, pero tú ayúdame con la distribución. Es decir, tengan un plan alternativo de qué es lo que se puede hacer en caso de que eso suceda. Realmente no es un tema que nosotros podamos controlar, me refiero al sector exportador. Esto es algo, es un factor político, ¿ok? Es un factor político. Acuérdense que siempre en todo negocio internacional hay elementos que ustedes pueden controlar de su empresa, de su precio, de su producto. Hay factores domésticos en su país que ustedes ya no pueden controlar y también hay factores externos que ustedes tampoco no pueden controlar. Este es uno de esos factores externos, la parte política. Entonces, hay que estar atentos, hay que estar preparados con una estrategia realmente, hay que estar muy listo y en contacto con sus clientes para ver qué se puede hacer. Eso en cuanto a los países que ya están vendiendo. A los que no están vendiendo, como por ejemplo, a lo mejor Ecuador, Costa Rica, que no venden un producto específico, que mañana puede ser sujeto de un arancel de los otros países que ya mencionamos, pues estén atentos, empiecen a sondear el mercado, empiecen a entender cómo funciona el mercado de Estados Unidos, empiecen a identificar cuáles son esos clientes, cuáles son esos distribuidores. Y allí aprovecho y los invitamos a que siempre estén viendo nuestras redes sociales, porque este año vamos a hacer 3 eventos fabulosos de primer nivel, como nos caracteriza, que vamos a hacer una misión empresarial en Nueva York en el mes de junio para la Fancy Food, donde van a tener la oportunidad de contactar a clientes de productos gourmet en todo lo que es categoría de procesados. Vamos a venir acá a Miami en el mes de septiembre, por 4º año consecutivo vamos a organizar esta misión comercial, donde vamos a estar en la Food and Beverage y vamos a desarrollar oportunidades de negocio para empresas de alimentos procesados, pero que están enfocados más al mercado latino, ¿okay? El mercado latino. Y en el mes de octubre vamos a estar en California, en Los Ángeles, en Anaheim para ser exactos. Vamos a estar visitando y haciendo negocios en la feria Global Produce and Floral Show, que es una feria muy importante para frutas frescas, donde por 2º año consecutivo vamos a repetir esta misión comercial. Así que mi mensaje final, antes de terminar y darles paso, por favor, si alguien tiene una pregunta, aquí vemos algunos amigos, empresarios, ex colegas con quienes hemos tenido la oportunidad que se han conectado. Si tienen alguna pregunta, por favor, encantado. Es muy importante estar preparado. Estamos en una situación política. Estados Unidos y un nuevo gobierno ha venido con mano dura a tomar acción en ciertos temas. No voy a hablar de la parte política, no me corresponde y nosotros no somos políticos, pero sí hay ciertas acciones que quieren controlar un tema de la migración, quieren controlar el tema del narcotráfico, lo cual está bien, pero quieren, digamos, negociar con el poder que tiene Estados Unidos en ese sentido. Obviamente, Estados Unidos es el mercado de mayor consumo a nivel mundial, no por tamaño, sino por capacidad adquisitiva,
Entonces el presidente Trump tiene el sartén tiene agarrado el sartén por el mango, perdón, en el sentido de que tiene cómo negociar, porque sabe que para los países quedarse sin acceso a un mercado de Estados Unidos es realmente afectar sus industrias exportadoras. Entonces, si usted que está escuchando está en uno de estos países que se puede ver afectado, tomen acción ahora. Empiecen a hablar con sus clientes, busquen otros mecanismos de distribución, busquen crear una empresa. Nosotros podemos ayudarlos a crear una empresa y que usted pueda vender sus productos directamente a su propia corporación y usted venderlo directamente al distribuidor. Es decir, se está cortando parte de la cadena, ¿no? Y en caso a los países que no están exportando y que ven aquí una oportunidad por la parte política que se pueda dar, pues es el momento de asistir a estos eventos, a estas misiones empresariales. Tengamos una conversación. Le pido a Enrique y a Darlis de nuestro equipo en nuestra oficina en Ecuador que si pueden poner aquí por favor nuestra dirección de correo electrónico o nuestro teléfono donde nos pueden contactar. Es momento de tomar acción, es momento de estar atento, de identificar qué puedo hacer yo con mi producto, cómo podemos ayudarlos, dónde puedo vender, qué tipo de cliente es el que puedo llegar. Es decir, estamos en un nuevo gobierno, estamos en una nueva era, año 2025, este mercado va a seguir creciendo. La diferencia es que las reglas del juego pueden cambiar de cierta manera y eso es lo que tenemos que estar atentos. Eso es lo que tenemos que estar atentos porque no sabemos lo que va a pasar mañana. La amenaza fue para Colombia, fue para México, no sé si mañana será para otro país, ojalá que no. Hay otros países que pueden más bien aprovechar esta situación. Son situaciones políticas que no sabemos y nosotros no estamos en la mente del señor Donald Trump. Entonces, no sabemos qué es lo que puede pasar. Hay que tener escenario A, escenario B y escenario C. Así que, bienvenidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos hicieron llegar hace un momento una pregunta por aquí por WhatsApp que me permito. Me dicen, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, de los snacks? Que hemos hecho acercamientos con clientes en Estados Unidos, pero ellos compran de Colombia y nuestro producto, al ser de Ecuador, tiene un arancel menor al 10%, pero ¿cómo esto podría beneficiar? Bueno, este es un caso de lo que acabamos de hablar. Imagínense, ciertos snacks de Ecuador, por ejemplo, tienen un arancel del 7-8%. Si nosotros, como país, como Ecuador, le puede vender a Estados Unidos y pagar un 7-8% es mucho mejor que pagar un 25%, en el caso que eso se diga. Pero incluso tener un 7 o un 8% de arancel tampoco es restrictivo. Es un tema que se lo pueden manejar con determinada estrategia de cómo llegar efectivamente a mi distribuidor. A través de un soft landing, por ejemplo, o a través de vender a ciertos canales especializados. Así que bueno, esa es la pregunta que contesté. Y bueno, si no tienen una pregunta, ahí veo que Enrique, gracias, puso los correos donde nos puedes contactar. También, Enrique, si puedes poner a lo mejor un teléfono en nuestro WhatsApp Business donde nos pueden escribir y así pues si tienen alguna duda pueden tener una primera cita con nosotros sin ningún costo y pues con gusto lo podemos guiar y armar pues un proyecto de exportación para cada uno de los productos que ustedes tengan. Bueno, vamos a dar un espacio para ver si que Enrique pueda poner el teléfono y también dar un último espacio a si hay alguna pregunta. Un saludo a las personas que se han conectado, aquí los vemos, sean todos bienvenidos. Igual también este reel va a estar disponible en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, así que bienvenido. Alguien nos pregunta, ¿desea exportar cacao en grano? El cacao en grano es un producto que se puede vender aquí. Te soy muy sincero, nuestro cacao, o el cacao, no sé de dónde eres, disculpa. El cacao, por ejemplo, de Ecuador, es un producto de altísima calidad, pero que tienes que enfocarlo aquí a nichos de mercado. Hay aquí ciertas fábricas de chocolate que están, por ejemplo, en Nueva York, California, o en la zona de Chicago, que compran mucho cacao, pero probablemente aquí compran más cacao de Costa de Marfil, un cacao africano, un cacao más masivo, más barato. No quiere decir que no hay oportunidad para el cacao fino de aroma de Ecuador. Sí lo hay, pero tiene que ser a través de otra estrategia. Ahora, si tienes productos elaborados de cacao, como semi-elaborados, chocolate, ahí el mercado es totalmente diferente. Entonces, saca una cita con nosotros. Ahí Enrique puso el teléfono, es 593-9-841-68458 para WhatsApp Business y con gusto podemos tener una cita con ustedes sin ningún costo para poderlos guiar.
Esto por ahora, gracias por acompañarnos. Los dejo con esta bonita vista de fondo de aquí de Miami, de un lago. Estamos en pleno invierno, pero hace un calor tremendo. La verdad que el clima en esta ciudad es bastante extraño. Gracias por acompañarnos. Una muy buena tarde y nos veremos próximamente. Veo, Diego Rivera dice, ¿cómo ve la proyección para exportar arándanos? Diego, arándanos es un mercado aquí que crece cada vez más. Ahora, hay proveedores. Perú vende arándanos, Colombia vende arándanos, Ecuador tiene buena producción de arándanos, México también, por supuesto. Ecuador tiene buena producción de arándanos, pero todavía hace falta cómo identificar a esos clientes. Para ti, la Global Produce es un evento muy interesante. Contáctanos y podemos ayudarte con una estrategia para llegar. Hay que ver la parte fitosanitaria, si estamos ya listos para poder vender, pero aquí hay mercado para ese producto, lo vemos en los supermercados y es algo que cada vez crece más. ¿Ok? Bueno, gracias a quienes se unieron. Vamos ya a cerrar aquí. Estamos pasando un poco los 20 minutos. Gracias por acompañarnos y vamos a estar haciendo live nuevamente para compartir un poco de los distintos eventos que vamos a hacer. El próximo, Nueva York, a finales de junio. Espero tener el gusto de verlos algunos de ustedes. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y hasta pronto.